Espiral es para ti. Un podcast con reflexiones y entrevistas sobre la creatividad y cultura. Lee, escribe y crea. Junto a Karen Kotner. Hola, ¿cómo estás? Soy Karen Kotner, periodista y escritora. Te doy la bienvenida al capítulo 51 de Espiral, tu podcast sobre literatura y creatividad. Hoy converso con la directora de cine Maite Alberdi. La entrevista fue hace unas semanas y descubrí a una mujer dulce y sabia. Nadie diría que ha cosechado infinitos éxitos, como por ejemplo que su documental El Agente Topo estuviera nominado al Oscar. Para mí lo más importante de Maite es su visión, cómo quiere hacer cine de calidad, sin traicionarse, seguir siendo fiel a ella misma. Siento que estos 2 últimos días viví en un universo paralelo, aquí en la Tierra, pero a la vez en otra galaxia, pues estuve 2 días completos desconectada celebrando el año judío, el nuevo año judío, Rosh Hashanah. Si eres suscriptor de mi boletín, ya sabrás que hice una comida en mi casa junto a toda mi familia y escuché el shofar, que es un cuerno carnero que se sopla y sale un sonido bien peculiar. Si no eres suscriptor o te quieres hacer o deseas leer el texto, súper fácil, anda a mi página web www.karenkotner.com. Recuento personal. Este lunes comienza por fin la segunda versión del taller de lectura Mamma Mía y estoy expectante porque será presencial en el Café de Rita Ru. El primer libro que leeremos es El verano que mi madre tuvo los ojos verdes, de Tatiana Tibolac. En el próximo podcast te contaré más detalles. En el último episodio de Espiral hablé sobre logros personales y en realidad sigo pensando lo importante que es reconocer las pequeñas acciones que uno hace. Me encantaría escuchar alguna tuya. Han sido semanas intensas porque mi segundo hijo se fue a vivir a Estados Unidos y mi papá cumplió nada más ni nada menos que 80 años y lo celebramos como corresponde en familia. Sí, ya echo de menos a mi hijo, pero él anda fascinado conociendo a sus nuevos compañeros. Se le abre un mundo del que nosotros, los adultos, pocas veces tenemos la oportunidad de vivir. ¿Te acuerdas cuando eras bien joven y solo existía el presente? Estoy leyendo 2 libros buenísimos, difíciles, pero sin duda están dejando una impronta en mí. Luz de agosto, de William Faulkner. Es la historia de un hombre que no es ni negro ni blanco, está a mitad de camino. ¿Mestizo? Solo Faulkner, autor norteamericano, logra tal nivel de complejidad en el relato que no tiene miedo de decir las cosas tal como son. Me imagino que hoy, si quisiera ser publicado, le darían un rotundo no. Qué difícil. William Faulkner es políticamente incorrecto, menos para un mundo editorial que tiene el puritanismo, los términos y concepciones tan profundamente arraigados. ¿Nos estaremos perdiendo otros Faulkners? El segundo libro es netamente distinto. Primero es no ficción. Se llama The Memory of Memory. Algo así como la memoria de la memoria. Y la verdad es que no recuerdo cómo llegué a él. Pero sé que he leído tremendas críticas. Y cuando eso me sucede, compro el libro. La autora es rusa, María Stepanova. Y quizás judía, quizás católica, quizás ambas, quizás nada, no lo sé. Lo interesante es que en este texto de no ficción se hace un profundo análisis de cómo recordamos y vamos construyendo la memoria a partir de los artefactos que la autora encuentra. Está dividido en 3 secciones con varios mini capítulos en el que Stepanova va intercalando las historias familiares y la revisión de la memoria en sí misma. No es un libro fácil de leer, más aún si lo estoy haciendo en inglés y hay muchos pasajes de alta filosofía. Pero si te interesa la memoria y cómo se construye la identidad y cómo recordamos, este es un libro que merece su tiempo. Ahora vamos con la entrevista a Maite Alberdi. Te invito a escucharla.
Hola Maite, ¿cómo estás? Hola Karen, ¿no es cierto? Sí, soy Karen, y si te olvidas me puedes volver a decir. No, perfecto. La Karen, bien, ¿y tú? Bien. Qué bueno. Cuéntame, en esta mañana de viernes tan invernal, ¿qué estabas haciendo? ¿Qué interrumpí cuando pusimos el Zoom? Me responder mi bandeja de entrada de mails, que hoy era como para que todos los que no los responden me puedan perdonar. Va en 18.015, pero llegaron a un número razonable. ¿Esos son los pendientes? Los pendientes. Como que trato todas las mañanas de avanzar y como que siempre quedo atrás. Pero Maite, necesitas ayuda. No, sí, la tengo, pero así es difícil. No lo puedo creer. Yo, antes que empezáramos a grabar aquí, pusiéramos recording progress, como se dice, te dije que eras muy joven para tremendo currículum y para tantos logros. No sé si son éxitos, porque el éxito cada uno o logros, no sé. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente haber ganado tantas cosas formales? No estoy hablando del lado no formal. Mira, yo creo que ante todo siento como tranquilidad de las decisiones y tranquilidad, o como, sí, quizás no tengo miedo al riesgo, eso es lo que más siento hoy día, una energía que me mueve a seguir por el mismo camino, y ante todo me siento muy, muy contenta y tranquila de poder vivir de lo que hago y de poder defender también una forma de proceso creativo que es bastante radical en tiempos, en metodologías, y que la hemos ido conquistando con los años y con las películas. ¿No te diste cuenta, Maite, de que esto era? Porque tu carrera es bien atípica, digamos, tu expertise. Yo creo que me di cuenta estudiando, como que nunca fui de las que tuve así un momento eureka, que dijera, ay, quiero ser cineasta. En realidad quería estudiar psicología, entré a estudiar periodismo, no sabía muy bien. Me puse a estudiar un diplomado de fotografía, quería sacar fotos, y dentro de periodismo, claro, ahí vi que en realidad lo que quería era el cine, que sentía que convocaba muchos de los intereses artísticos que yo tenía, pero sin tampoco saber con certeza si quería ser directora, si quería ser fotógrafa, si quería producir. Me creía que era un espacio que me permitía buscar la forma. Y ya dentro de la carrera, cuando me tocó hacer documentales, me sentí muy cómoda. Yo creo que esto partió desde sentir los espacios de comodidad. Y al revés, me pasaba a mí que mis compañeros como estaban nerviosísimos y agotados de tener que lidiar con no actores, y con personas que había que pedirles que abrieran su casa y contaran sus historias, y para mí al revés, como que era fascinante, fluía en esos lugares, como que sentía que la cámara era una excusa para conocer mundos que no habría conocido de otra manera. Entonces como que me fasciné, y me fasciné de una manera en que no enganché para nada con la ficción ni con los momentos que me tocaba en la escuela dirigir actores y escribir los guiones. Como que para mí estaba totalmente lejos de esos mundos que podía explorar, generando los mismos resultados como películas, pero con otras materialidades. Y sí, creo que partió en la escuela con ese espacio de comodidad y de fluir con esa forma. ¿En qué escuela estudiaste? Estudié en la Católica, estética y dirección audiovisual. Y ya en tu época colegiala, ¿cómo era esa Maite Alberdi? Yo era bien matea, o sea, como que creo que iba en un colegio de mujeres, todas todas mis compañeras bastante estudiosas, y sí, me esforzaba, era bien esforzada, como no me iba bien, pero vivía estudiando también, siempre he sido muy
sí, muy teórica, y como que también llego a mis procesos creativos desde la teoría, desde la lectura, desde la racionalización, como que desde el conjunto de investigación, como fluyo en la creatividad. No es tan instintivo mi proceso creativo, o mi intuición nace después de abrir como el estudio teórico, yo creo. Y creo que sí, como que ahí quizás lo linkeo a mi forma de estudiar en el colegio, que era como bien obsesiva también. Eres obsesiva, me imagino. Sí, soy obsesiva. Pero en algunas cosas, no. Claro. Me llama la atención en general, ya he entrevistado mucha gente y hay un rasgo obsesivo en toda el área creativa. Y estoy hablando que he hablado con escritores, con bailarines, con chefs, con Alfredo Josephson Holt, el último capítulo. Es decir, este rasgo obsesivo pareciera ser que es una condición necesaria para lograr ciertas cosas dentro de un entorno creativo que uno puede llegar a tener. Sí, totalmente, porque yo creo que para los espacios de creatividad, o sea, para que surjan los espacios de creatividad hay que ser muy metodológico y muy, sí, pegado y meticuloso para poder perderse sobre ello, como sí, y las obras, la que sea, surgen también del trabajo constante, entonces eso sin duda es obsesión también. No es sí, muy día me inspiré y hice el cuadro. Claro. Creo como en esa idea del artista, como la caricatura del artista inspirado como una noche que le salió. O sea, no conozco a nadie de mi entorno. ¿De dónde vendrá ese mito? Porque es un mito. Es un mito al final del día. Sí, total, es como que pensé que te ibas a sentar frente al computador como si hoy día puedo escribir el guión y me va a resultar porque hoy día ando inspirado. No, señor, no ando inspirada, soy un proceso, te obsesionas con los temas que estás trabajando, te vuelves monotemático también, mucho, como en esa obsesión. Sí, totalmente, pero la caricatura, me extraña esa caricatura. ¿Y en tu casa se respiraba creatividad o no? No especialmente. Como... No, se respiraba, yo creo, como... Sí, estudio. Como me criaron muy del esfuerzo. O sea, como que era una familia como que mi mamá nos sentaba a estudiar, mi mamá nos sentaba a trabajar, como que no hacía hacer la tarea por horas, como que yo creo que eso me quedó de mi cotidiano, que quizás aplico hoy, pero no era una casa especial, no era una casa de artistas. Como mi mamá era abogada, mi papá ingeniero, como te diría, mi mamá sí veía muchas películas y nos llevaba a las actividades culturales normales que llevaría a cualquier niño o cualquier adolescente, pero no, nada del otro mundo. ¿Y tienes más hermanos o hermanas? Sí, somos 5, yo soy la mayor de 5. La mayor de 5. Yo no sé, pero ¿venías de un ambiente más tradicional, más conservador? ¿Tuviste que botar ciertas barreras? No tantas, porque mi mamá era bastante liberal y bastante abierta de mente, muy tolerante. Como somos 5 hermanos, pero todos tenemos profesiones completamente distintas. Todos tenemos maneras de mirar el mundo muy distintas y mi mamá pensaba políticamente muy distinto que mi papá, entonces también me crié en una casa donde convivían esas diferencias y se escuchaban, y sí, se peleaban, pero también se arreglaban y se podía vivir en esa diversidad. Y creo que, claro, me crié en un ambiente que auspiciaba la diferencia de pensamiento, de intereses, de formas de ser, son todos muy, muy distintos. Entonces, sí, más bien humanista en ese sentido.
mi crianza y con una mamá así, potenciando que cada uno hiciera lo que quisiera hacer y viviera como quisiera vivir. O sea, los 5 somos radicalmente distintos en todo. Tu mamá falleció en 2014. Sí. Veo que tenías un vínculo muy sólido con ella. O sea, yo investigando me di cuenta que tú misma que necesitas expresar este vínculo y este vacío que dejó su partida del mundo terrenal. Uh-huh. ¿Cómo fue el duelo? Yo creo que, como todos los duelos, yo creo que las penas no se van nunca, como esas pérdidas, uno aprende a vivir con la pena, y es un duelo largo, y es como un trabajo constante de preguntarse cómo me mueve a mí esa pérdida, cómo me mueve a mí esa pena, y cómo convivo con ese dolor. Pero, o sea, yo creo que es como todos los duelos, muy intenso, como esa sensación de injusticia tremenda, cuando las mamás se mueren jóvenes. Y sí, hay el Aleph de Borges parte con una frase que me encanta, que dice como: el día que Beatriz Viterbo murió, como lo que más me golpeó es que las carteleras de los cines seguían poniendo películas, y como la ciudad seguía funcionando, y a mí, el mundo seguía andando, y a mí me faltaba una parte. Yo creo que eso es lo más heavy del duelo, como que el mundo sigue andando y a uno le falta una parte y se tiene que adaptar. Pero sí, o sea, yo creo que es un duelo largo, muy vivido, muy procesado, muy sentido, y que me cala en la mirada y en mi relación con el mundo. ¿De qué falleció tu madre? Mi mamá murió de un cáncer de colon. ¿Y te alcanzó a ver de mamá a ti? No, mi mamá murió, o sea, también pienso en otra vida mía, como yo no había estrenado la 11, acá estrenaba Salvavidas. O sea, claro. No vio mi carrera, no vio o sea, mi hijo tiene 3 años, como mucho tiempo, sí. Sí. ¿Cómo, cuando uno está viviendo cosas muy fuertes en la vida familiar, personal, cuando está muy conectado al mundo del hacer, es mi impresión, es difícil concentrarse en este trabajo que estábamos hablando de la creatividad o de otra esfera, de un trabajo que se conecta con otro tipo de racionalización? Y el dolor también te invade. ¿O eres capaz de dividir esas aguas? Y fuiste capaz. ¿Cómo te acuerdas de ese periodo laboral entre duelo y creatividad? Mira, mi mamá se murió justo cuando yo estaba en la mitad del rodaje de Los Niños. Como fue un rodaje de 1 año, aunque yo iba 4 días a la semana a filmar. Y murió como a los 6 meses de ese rodaje. Y yo paré, me acuerdo perfecto, 2 semanas. Y después volví al rodaje, pero cuando yo filmo, estoy como en un lugar, en general, estoy en lugares que cuando pasa el tiempo me siento muy cómoda, con los que establecemos relaciones y vínculos de cuidado mutuo, de alguna manera. Entonces, llegué a un lugar que se supone que tienes una jerarquía y que tienes que dirigir, como la figura del director, que es el que está controlando, como que en mi caso no es tal. Yo estoy compartiendo, estoy con mi equipo decidiendo dónde pongo la cámara. También es un diálogo que cuando ya nos aprendimos la coreografía, todos sabemos más o menos cómo bailar y cómo movernos, y después de 6 meses, como ya uno tiene más o menos organizado, y es un tema de estar, esperar, compartir y mirar. Y claro, quizás yo volví con la carga del dolor, pero en un espacio en que si me ponía a llorar no importaba, ¿entiendes? Como que siento esas libertades cuando llevo mucho tiempo filmando. Entonces, así como yo los acompaño el dolor a ellos me acompañaron a mí, y creo que fue muy fluido, y al final al revés, como que fue una súper buena manera de
de estar en el cotidiano viviendo el duelo, porque no era que yo tuviese que escribir un proyecto, pensar una idea, salir a establecer nuevas relaciones. Estaba en un espacio súper protegido, en el que llevaba mucho tiempo con gente que quería, que también como que me parecía estar como... o sea, me acuerdo, me da risa como sus discursos como para consolarme, o sea, eran como muy enternecedores en ese momento. Y como me sentí muy, muy cómoda y estaba trabajando con mi equipo de siempre, que éramos 3, o sea, yo, el sonidista y el director de foto en rodaje, como, y lo pasamos muy bien. Entonces, si era un lugar en el que quería estar, era ahí, pasé los 6 meses siguientes, todos los días para allá, y yo creo que fue una súper buena manera de estar protegida en ese dolor y aprovechándolo creativamente también. O sea, obviamente te cambia, sí, las jerarquías de las relaciones, de todos los lugares comunes que te pueda decir, pero la aproximación al duelo de los otros, son otras miradas con personajes que yo estaba filmando que también estaban pasando momentos difíciles constantemente, entonces como que eran, sí, penas cruzadas, como compartir. O sea, yo no tenía que simular que estaba bien en mi trabajo, ¿sí? Como que no era necesario. Y tú al comienzo dijiste que eras una persona racional, metódica. Pero yo al ver tu obra, sin conocerte, digo, esta directora tiene una sensibilidad especial, tiene una visión especial, una propuesta única. Es decir, que has roto varios supuestos, que lo dijiste en una entrevista, de que sí se pueden hacer cosas más profundas, con otra cadencia, y llegar a un gran público, y tocar temas difíciles. Es decir, que no nos vamos como por el bestseller, no sé, rápido. ¿Cuál es el mejor halago que te han dicho? ¿O que te ha hecho más sentido en realidad? Que te has quedado como diciendo... Yo creo que el mejor halago que me dicen y que me llena de orgullo es cuando me dicen, no, si no documental, como no, si estaba viendo una ficción, no sé, son actores, ya, pero cómo se aprendieron el guión, como, para mí eso que podría ser una patada en la guata, al final es como el mejor halago, porque me están diciendo que es cine finalmente, o sea, inconscientemente estoy diciendo como, vi una película donde había emoción, donde me entretuve, donde había una narrativa, que tenía todos los elementos para parecer lo que en mi mente es una película, por lo tanto es una ficción. O sea, para mí lograr eso desde la realidad como materia prima, alucinante, y es lo que quiero hacer. La crítica que te ha hecho más, que te ha dolido más, por ser cierta o injusta, quizás. Uy, he aprendido como a que no me duelan tanto las críticas. Yo creo, o sea, no quiero como personalizar, pero que tiene que ver con las críticas o los comentarios que tergiversan las intenciones de la mirada. Y que a veces siento que el mal está en el ojo del que mira, y está bien, uno se tiene que hacer cargo de todas las posibles lecturas, pero no sé, me pasó, sobre todo quizá ya en esa época era distinto y yo no tenía, claro, un cuerpo de obras como para respaldar la mirada, que ahora ya te conocen y saben también que estoy mirando, pero por el salvavidas que me dolía mucho, me decían como, bueno, pero había como un plano de una señora sin diente, entonces como que me explicaron mucho, porque yo ponía la cámara, la señora sin diente, y era un primer plano, y para mí, como esa señora estaba ahí, porque estaba haciendo un asado en la playa, estaba violando la ley, y como que ella quería hacer su asado como fuera, y para mí de eso se trata la película, de la gente que está rompiendo la norma
en un espacio donde pareciera no haber normas, que es el verano, donde la gente quiere veranear y no quiere un salvavidas imponiéndole reglas, por lo tanto, yo hago mi asado aunque no se puede hacer mi asado, con el paso del año lo entiendo, como, claro, me decían como, ¿qué es esta mirada como de ir a grabar y poner el primer plano en este señor recientemente? Y como que yo leía la crítica y decía, ¿qué señor? Como ni siquiera me he dado cuenta que no tenía dientes, como que no era un tema para mí, ese plano, porque no me había dado cuenta, o sea, como así de ciega, y ahora lo veo como digo, ya, sí, obviamente tiene una carga poner ese plano, pero en ese momento como yo estaba narrando y como que no estaba viendo ese tipo de... Entonces como esos comentarios, claro, me han dolido, como un ejemplo súper chico, como lo que te digo de la mirada como ideológica y las lecturas que a veces no hay, pero ha sido bastante como... Ha sido muy puntual. Yo creo que la verdad es que ya no me pasa mucho y claro, como que pueden ser personas que no les guste mi estilo y pasa, y leo esas críticas y que no le crean, no le interesa, lo encuentran muy forzado, pero ello tiene que ver con gustos muchas veces y que uno asume como director que te va a pasar, como que no es imposible que una película... O sea, obviamente que uno tiene obras que generan mayor consenso y mayor fascinación, pero siempre va a tener disidentes. Sí. ¿Cómo fue cuando estabas en esta noche de los Óscares y no ganaste? Ay, fascinante. Es que yo nunca pensé que iba a ganar, como que yo ni siquiera preparé un discurso. Como me levanté ese día así diciendo, ok, como que analizamos 5 días antes y como que hablamos con los productores, ¿hay alguna posibilidad? Fue como, ninguna. ¿Tienes que preparar el discurso? No. Como ya, pasémoslo bien. Entonces nos levantamos. Exquisito eso. Felices, porque era como, ya vamos a este lugar, a carretear, a pasarlo bien, a disfrutar, claro. A pasar gente, chao, que hasta la risa. O sea, como, ni siquiera en el minuto tiene decir como, y el ganador es, como que nunca nos pusimos nerviosas, ni siquiera un segundo, porque sabíamos que no nos íbamos a parar de ese asiento, como, nada, y de verdad... Pero eso es liberalizador. Eso es muy, porque además lo miras y dije como, claro, nunca estuve como, no escribí un papel, no, o sea, si me hubiese pasado, no tenía que decir, o sea, de verdad era como en blanco en el escenario. Pero como esa certeza y esa tranquilidad nos liberó tanto y lo gustamos tanto, y era como que no nos importaba nada, y estábamos como tratando de conocer a los otros nominados, pasándolo bien, como queriendo que, sí, obviamente que uno tenía sus favoritos, era como, si no gano yo, ojalá que gane la otra que me encanta, que no fue así, pero nada, o sea, era como, y también en un año en que sabíamos que las películas eran buenísimas, como que la competencia era heavy, entonces como que, y estar ahí era matemáticamente imposible, entonces como desde el día de la nominación, o sea, para nosotros estar nominados fue como ganarnos el Oscar, o sea, como ese día para nosotros ya era llegar ahí imposible, como presupuestariamente imposible, o sea, como nos llaman ahora para entender cómo hackeamos el sistema. Como somos un caso de estudio para la industria gringa de esta película Pichiruchi sin presupuesto, que llegó de manera absurda a estar nominada y está fascinante. ¿Y cómo fue el proceso entonces? Sí, porque no hiciste lobby, ¿no? ¿Cómo es eso? Sí, mucha campaña, mucho lobby, pero muy de amigos, todo el año llamando gente, todo el año que el amigo, pero un año sin parar, haciendo entrevistas todo el día sin parar. Y nos ayudó la pandemia, porque en el fondo, para darte un ejemplo como de presupuesto, la campaña de las películas de Netflix, cada película, o sea, gasta $5 millones solo por campaña Oscar. Nosotros teníamos 150.000, ¿cachai? O sea, era como, estábamos lejos de eso. Era como tierno. Era tierno, súper tierno. Entonces, lo bacán fue que en este mundo en que todo se puede hacer online, nosotros rápidamente atinamos a empezar a hacer conversatorios, llamar desde marzo, como invitar gente a ver la película por streaming en una época en que la gente todavía estaba viendo cosas y que el Zoom era entretenido. Y claro, y todos los gringos estaban como, no, esperemos que abran la sala, en cada cóctel y en cada función se gastaban $100,000, plata que jamás habíamos tenido. Entonces, en un contexto presencial, habría sido muy difícil quedar. No podíamos invitar a la gente a pagarles la sala, que tenéis que arrendar obligatoriamente tal sala y llevarlos a este lugar, sino que fue como, ok, aprovechamos este contexto
y sacándole el partido ese contexto lo logramos. Pero sí, no, totalmente imposible. Voy a hacer una pregunta completamente friola, pero cuando te vi en ese vestido con los labios rojos, como un estilo Evita Perón, pero no Evita Perón, no sé. Me encanta. ¿Te costó elegir cómo te ibas a vestir y cómo te ibas a maquillar o sabías? Me costó mucho porque en un momento en el que debería haber sido mi única preocupación, como el look, nos pasó que era cuarentena total en Santiago, las tiendas de tela cerradas, que no sabía si iba a viajar, que cerraron la frontera, que como que nos estábamos resfriados esa semana, y no sé si salir negativo, como llegar a esa ceremonia, o sea, por eso digo como la sensación de felicidad de ese día, como de estar ahí, salir negativo, como era una libertad de pararse en la ceremonia, que era fascinante, estábamos en las nubes de haberlo logrado. Entonces fue poco como que ganas de estar solo planeando qué me voy a poner y poder ir a elegir, y poder, como muy difícil la logística de todo, incluida la del look. Entonces, claro, fue como, siento, lo mejor que pudimos conseguir en ese contexto, pero fue fascinante, ¿sabes? Como, Fascinante, fascinante. Sí. ¿Te gustaría repetir la experiencia, o sea, volver a lograrlo? De estar ahí, no digo ganar. Sí, de todas maneras. O sea, yo creo que uno como que se va planteando, o sea, no te voy a decir que no, sí, uno se va planteando como metas un poquito más altas, como que a mí me pasa que esa es la gracia de la planificación y de soñar y como de preguntarse en qué lugar quieres estar después. Yo creo que sí, definitivamente me encantaría por las implicancias que tiene para el resto de la vida también. O sea, como que a mí ahora esa nominación me permite buscar otras vías de financiamiento para las siguientes películas y seguir filmando y tener como nuevas propuestas de proyectos que no me habrían llegado jamás y que son entretenidos y que no son míos, pero que feliz filmo. Entonces, como las puertas que se te abren y el mundo de nuevas posibilidades, como que yo creo que es lo más fascinante de esa nominación, más que la ceremonia, estar ahí, que es entretenido. Claro. Además que yo ni siquiera viví todo eso entretenido, porque estaba en una ceremonia en que sí, me fui a cuarentenar a un hotel, como que me teletransportaron de mi casa a la ceremonia, como que sin toda esa farandulización que tiene el Oscar en general, fue bastante más piola. No así menos emocionante, pero distinta. Y sí, como que creo que sobre todo por el impacto que tiene y porque yo creo que la película se vio en Latinoamérica a partir de la nominación, como que una película que había estrenado en agosto y que nadie había visto, que nadie hablaba y nosotros estábamos súper frustrados. Entonces, como el Oscar ante todo te permite que la película viaje, que se disfruta, poner las temáticas que quieres hablar en la agenda pública. Sí. Ahora, ¿qué estás haciendo, May? ¿En qué estás? ¿En qué están? Sí, no puedo contar mucho, que mis productores no me dejan, pero estoy editando un proyecto que había filmado, estoy leyendo proyectos nuevos que me llegan y estamos planeando un proyecto que queremos filmar afuera. Sí. Quiero hablar de tu abuela. Ya. Porque leí en Twitter, pues estoy leyendo aquí, en Twitter escribiste: mi abuela tenía en su velador este recorte subrayado, ahora está en el mío. Es el manifiesto de otoño que aparece en una columna de Christian Walker. Yo lo leí y ¿recuerdas lo que dice ese manifiesto de otoño? Sí, o sea, no lo puedo citar textual, pero sí, recuerdo perfecto el contenido, que es como no tenerle miedo a envejecer, como ver la belleza del decaimiento y de la maduración, y que no barramos las hojas del otoño, que tenemos que ver las hojas de esos árboles caer y vivir con esas hojas en el suelo y convivir con esa vejez sin hacerla desaparecer. Y esas son las líneas más o menos que mi abuela subrayó de ese manifiesto. Y tú que has trabajado tanto con gente de tercera, cuarta, quinta, ya no sabemos cómo denominar todo eso, ¿cuál es tu interpretación de la vejez? ¿Cuándo estás viejo?
Yo creo que estás viejo cuando no tienes deseo de vivir, independiente de la edad. Como un fin de la vida, falta de deseo. Ante todo eso, y lo que me preocupa hoy es algo, dice la Constanza Mitchell en su libro, hasta que valga la pena vivir, es como aumentamos la expectativa de vida, pero no el deseo de vivir, como cómo están envejeciendo las personas mayores sin deseo, como por qué no tenemos deseo a esa edad, ¿por qué no tenemos ganas de vivir, como qué nos han quitado de la vejez, quizás precisamente eso, que no pueden estar ahí conviviendo las hojas del otoño sin que las corran y sin que las barran, y sin que las saquen a otro lugar. Creo que ante todo eso, como que se rompen todos los vínculos anteriores hoy. Sí, la falta de deseo para mí tiene que ver con el envejecimiento. Y en términos creativos, ¿te llama más la atención, digamos, para seguir trabajando? ¿La niñez, la adultez o la ancianidad? ¿Hay alguno que tiene como un cierto apego mayor? Yo creo que la niñez me interesa tanto como la ancianidad, solo que legalmente también es muy difícil abordar un rodaje de un niño y como es más complejo grabar niños que grabar personas mayores, pero como que para mí hay un cruce bastante lógico que tiene que ver con la acción y el paso del tiempo palpable en la imagen entre un niño y una persona mayor. Y como yo grabo acción y cuento mis películas desde la observación del presente, no desde el testimonio del pasado, ni de la reconstrucción para atrás, siempre digo, una señora de la 11 me decía siempre que entre una vieja de 80 y una de 81 pasa lo mismo que entre un niño de 1 y 2 años, como que en un año se ven muchos cambios físicos, te pasan muchas cosas. Entonces, para mí como observadora del presente, yo necesito capturar ese proceso, porque yo filmo procesos y filmo historias que tengan cambios, entonces el cambio es visible en ambas edades, entonces sí, esas son las edades que me interesan más, porque tienen que ver con mi manera de atrapar el presente y la visibilidad del cambio. Como no te digo que mi vida no cambie, pero sí, me puede pasar algo radical que cambie, pero en términos temporales me toma mucho más tiempo visualizar los cambios que en esas etapas. Dijiste también que te demoras por lo menos un año en la investigación, ¿no? Entonces sí. Eres una persona bastante calma, no eres acelerada, respetas todos estos tiempos. Sí, soy bastante calma en los procesos creativos y de la vida, como entendiendo que los duelos son lentos, que las construcciones de afectos son lentas, como sí, no apuro, digamos, ese tipo de cosas. Sí. ¿Y cómo filmas a tu hijo? Sean Martino, ¿no? No lo filmo, no me deja filmarlo, es como el colmo de los colmos, como del caserrero cuchillo de palo, y prendo la cámara y dice, no grabe, mami, no me grabe. Oh. Gracias. Como yo no puedo, le cargo que le saque fotos, así como que tiene una cosa de, como cansa que lo estoy, desde muy chico, como que no, y como que me mira la cámara para que deje de grabar. Estuve mirando tu Instagram, que, miren, para los que nos están escuchando, creo que es un excelente ejercicio de memoria y de poder vislumbrar la personalidad de Maite detrás de estas fotos, pero te prometo que me enternecí con esto. Querida mamá, por favor déjame ir al cumpleaños de la Javiera Morales. Te prometo que voy a estudiar para la prueba. Es con piscina. Bueno, y una letra, y tenía 7 años. ¿Sigues buena para la piscina? Eso te iba a decir, como que me encanta, que no la había vuelto a leer hace mucho tiempo. Él es con piscina, tengo una obsesión con las piscinas, y mi hijo odia el agua con toda su alma, entonces para mí es un problema gigante, porque sí necesito, como hasta el día de hoy pregunto si los eventos son con piscina o son sin piscinas. Increíble. Y hay unas fotos muy lindas tuyas con tu hijo que tú lo lanzas al cielo con traje de baño en una, no sé si es el mar, el lago o la piscina. En la playa.
en la playa. ¿Qué? Los cariños se heredan, dijiste en algún lugar por ahí. ¿Qué cariños estás heredándole a tu hijo? Yo creo que los de tanta gente, como un poco lo que decía es como mi mamá. Yo heredé el cariño de las amigas de mi mamá. O sea, me aman igual que como aman a mi mamá. O los conocidos de mi mamá que me quieren como, obviamente por mí, pero sobre todo porque la querían a ella. Entonces, ese tipo de cariño se hereda. Yo siento que, sí, mis amigas, mi entorno, los personajes, como que hay mucha gente que lo quiere heredar, como que lo quiere por existir en mi vida, o porque yo lo quiero. Yo creo que esa es la cadena de cariño. Bueno, los que nos están escuchando tenemos que cortar el Zoom porque Maite tiene que ir a cumplir con su labor de mamá para heredar el cariño hacia su hijo. Pero antes quiero saber, ¿eres lectora? Soy lectora, soy lenta, pero soy lectora. Me duermo leyendo siempre, si no me puedo quedar dormida. Sí, soy muy lectora. ¿Y qué te gusta leer o qué estás leyendo? Anoche empecé a leer a Paul Preciado, Yo soy el monstruo que les habla. Soy muy de leer ensayos, como acaba de terminar, como sí, todo Chulhan, como ese tipo de cosas. Leí yoga hace poco de Carrer. ¿Te gustó? Sí. Me gustó. Sí, ¿a ti no? No lo voy a leer porque tantas críticas contrarias que tengo tanto por leer que dije no. ¿En qué sentido? No, es que yo soy muy fanática de Carrer. Yo siento que para mí es una obra que tiene mucho sentido si te has leído las otras como precisamente para pensar los procesos creativos. Cómo escribes a tus personajes, cuánto derecho tienes sobre la escritura del otro, sí. Como Knausgård. ¿Te leíste Knausgård? Sí, totalmente, muy Knausgård, nunca pude pronunciarlo bien. Total, sí, y como la única obra que habla, creo, como derechamente de él y a un punto que ya no sabes tampoco al final cuánto es real y cuánto no. Como yo me siento muy identificada con Carrer en las preguntas que le hacen y con las que me hacen a mí, como, ¿era ficción o no era ficción? ¿Cuánto era? Bueno, lo mismo que... Ay, entonces voy a tener que leerlo. Lo mismo que mi lucha, sí, pasa lo mismo que con Snowden. Pero sí, como que me quedé mucho con una frase que dice en un momento que habla de un general de la guerra de Argelia, el general Massoud, que decía que torturaba durante la guerra y que en un momento le preguntan como, bueno, ¿por qué aplicaba estos elementos de tortura? Y como, bueno, porque la típica que responde es como que es mejor eso que matarlos. Entonces, y después dice, bueno, y además yo me había probado en las herramientas de torturas conmigo mismo, por lo tanto, y me di cuenta que no era tan terrible. Entonces Carrer dice, bueno, obviamente contigo mismo paras antes de que sea muy terrible y no así con el otro. Y hace esa comparación de la tortura consigo mismo con el otro para decir, me pasa a mí eso con mis personajes, como yo con mis personajes, claro, puedo seguir escribiendo sin saber como cuál es el límite de esta tortura y conmigo mismo sé perfecto claro hasta dónde escribir de mí. Y creo que en todas las obras anteriores, de alguna manera, él sabía hasta dónde escribir de él, y acá en yoga se desborda, como que creo que hay una transparencia en el sentido que no tienen tanto las otras. Maite, entonces ya, listo, está anotado, pero lo voy a leer en el verano, Sí, es muy para el verano. Es muy para el verano, ok. Sí. Okay. Una última pregunta, ¿eres mañanera, noctámbula o te da lo mismo? No, he cambiado mucho los hábitos con mi hijo. Soy muy mañanera y me duermo temprano, sí. Somos dos. Lo que es buenísimo, encuentro. Sí, buenísimo. O sea, creo que cada uno tiene su forma. Lo maravilloso siento es que yo era muy noctámbula y me pude adaptar finalmente, como que no me quedó otra. ¿Y cómo te desconectas? Con 18.000 mensajes por leer, ojo. Así como diciendo, hay una hora en que ya no abro el mail hasta el día siguiente, hay una hora en que
Sí, ya no miro redes hasta el día siguiente, ahora es que no contesto el teléfono. Sí, ¿Y haces deporte? ¿Cocinas? Sí. ¿Tienes algún hobby? Sí, hago deporte, cocino. Sí, ya. sí, exacto. Ya. Totalmente. Ya. Yo seguiría conversando, pero hay cosas más importantes. Te agradezco mucho, mucho que te hayas hecho este paréntesis en la vida. Gracias, Karen. Y me encantó conocerte y seguir iluminando el mundo con todas las maravillas que nos entregas. Muchas gracias. Gracias. Cariño. Gracias, un gusto. Chao. Chao. La voz de Maite Alberdi es suave y a la vez segura. Sabe lo que quiere decir. Estoy segura de que seguirá armando una carrera como directora mucho más exitosa aún. Como sea que se mida el éxito. Porque cuando hay que hablar de humildad y genio, vemos que por lo general son dos aspectos difíciles de conjugar. Se genera un círculo virtuoso. Creo que eso es lo más grandioso dentro de lo increíble que es Maite, su profunda humildad y conexión con el entorno. ¿Lo notaste? Cuéntame. Como siempre, encuentras la transcripción de este capítulo y de todos en mi página web www.karenkotner.com. Lee, escribe, crea. ¡Chao!